¿Qué demonios haces con mi hija? La voz del multimillonario retumbó al ver a su pequeña jadeando en brazos de la recién contratada criada negra. La tormenta azotó la isla privada del archipiélago de San Juan sin previo aviso, rugiendo como una bestia herida. Dentro de la mansión de cristal y madera, Eleanor Vance, la nueva criada de la familia Croft, corrió al lado de Laia, de 8 años, quien estaba acurrucada en el sofá, jadeando cada vez que respiraba. El rostro de la mujer negra de 25 años palideció de preocupación mientras observaba fijamente el pecho de Leela. Era un ataque agudo de asma. Su trabajo era limpiar y servir, no hacer de enfermera, pero no podía quedarse quieta mientras una niña estuviera en peligro. «Señor Croft», gritó, pero los aullidos de la tormenta le ahogaron la voz. Julian Croft, su jefe, estaba encerrado en su oficina insonorizada en el ala opuesta de la casa, perdido en su propio mundo. Eleanor revisó el botiquín, con el corazón en un puño al encontrar el estuche de la inyección de emergencia vacío. Maldita sea, debió de haber olvidado pedir una recarga. Volvió a mirar a Laia. Los labios de la niña se estaban poniendo azules. El pánico llenaba sus ojos abiertos. No quedaba tiempo. Eleanor recordó el viejo botiquín de primeros auxilios que había visto debajo del lavabo del baño principal mientras limpiaba el otro día. La cogió en brazos, su pequeño cuerpo, aterradoramente ligero. «Tranquila, cariño. Estoy aquí», susurró, corriendo al baño. Dejó a Laia sobre la suave alfombra, con las manos temblorosas mientras la abría. Entre las vendas amarillentas, encontró una jeringa y un vial de epinefrina casi caducado. Era imprudente, impensable que una criada intentara eso, pero la única alternativa era ver morir a la niña. Con la imagen de su propio hijo destellando en su mente, Eleanor ya no dudó. Extrajo una dosis, con mano temblorosa pero firme, y la inyectó directamente en el muslo de la niña. Casi al instante, el cuerpo rígido de Laia se relajó. Respiró hondo, sus jadeos se suavizaron y el color regresó a sus mejillas. La niña se había salvado. En ese preciso instante, Julian irrumpió por la puerta. No vio a una salvadora. Vio una jeringa tirada en el suelo y a su única hija, su último tesoro, inerte en los brazos de la nueva criada. «¿Qué le hiciste a mi hija?», rugió Julian. El miedo se transformó en rabia al instante. No vio que la respiración de su hija volviera a la normalidad. Solo vio la jeringa y el peor escenario posible dándole vueltas en la cabeza. Un desconocido acababa de inyectar algo desconocido en su pequeña. Se abalanzó sobre ella, arrancando a Laia bruscamente de los brazos de Eleanor y aferrándola con fuerza. «La salvé», tartamudeó Eleanor, con la voz casi quebrada por la sorpresa. El inyector estaba vacío. Era la única opción. La única opción. Julian soltó una risa desquiciada. «¿Qué demonios te habría hecho saber de medicina? ¿Sabes siquiera lo que acabas de inyectar?». No esperó respuesta. Su mirada frenética recorrió la escena, desesperada por una causa. Alguien a quien culpar. Y entonces lo vio. Un trocito de galleta que el hijo de Eleanor, Leo, había dejado caer al suelo. Julian lo agarró como un fiscal buscando pruebas irrefutables. «¿Esto? Esto es lo que lo causó», ladró, empujando la miga en la cara de Eleanor. «¿Qué lleva esto? ¿Cacahuetes? Le diste algo prohibido, y cuando se desplomó, te encargaste de inyectarla. Casi la matas 2 veces». «No, en absoluto», gritó Eleanor, con lágrimas desbordándose de furia y desesperación. Sentía como si le destrozaran el corazón. «Las galletas de mi hijo no tienen frutos secos. Tuve cuidado. Mucho cuidado». «Mentirosa». Julian la interrumpió. Su dolor por su difunta esposa y el terror de perder a su hija lo llevaron a la crueldad y la ceguera. «Una chica imprudente. Fui un tonto al contratarte. Quítate de mi vista. Fuera». Eleanor se quedó paralizada en el baño. El frío no provenía de la tormenta exterior, sino de las palabras despiadadas que le proferían.
Su acto de salvar una vida no solo había sido malinterpretado, sino que se había convertido en una cadena de crímenes. Solo era una criada, y en su mundo, eso significaba que siempre tenía la culpa. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado, dejando atrás un cielo azul desgarradoramente claro. Pero la tormenta interior de Julian no. Llamó a Eleanor a su estudio. La habitación era amplia, minimalista, con una pared de cristal con vistas al mar. Era fría e impersonal, igual que su dueña en ese momento. Eleanor se quedó de pie frente al enorme escritorio, sintiéndose pequeña y completamente sola. Revisé las cámaras, dijo Julian con voz plana, sin emoción. Vi a su hijo darle una galleta a Laia. 15 minutos después, sufrió un ataque. Los hechos son claros. Habló como si presentara una verdad irrefutable. Pero esa no es la verdad, suplicó Eleanor desesperada. Podría haber 100 causas más. El aire, el estrés. Tienes que creerme. ¿Creerte? Julian se burló, su sonrisa más amarga que un insulto. ¿Por qué iba a creerle a una criada? No me importan tus excusas. Aquí está mi oferta. Empujó una pila de documentos sobre el escritorio de cristal. Firmas este acuerdo, admitiendo tu negligencia. Te pagaré 6 meses de salario, suficiente para comprar tu silencio. Tú y tu hijo se van de esta isla hoy mismo. Eleanor miró el papel con una opresión en el pecho. ¿Y si no firmo? Los ojos de Julian se oscurecieron, volviéndose peligrosos. Entonces no te despediré sin más. Llamaré a la policía. Te llevaré a juicio por poner en peligro a un menor. Contrataré a los mejores abogados del mercado. ¿De verdad crees que alguien le creerá a una joven criada negra soltera contra Julian Croft? Lo perderás todo y me aseguraré de que el tribunal revise la custodia de tu hijo. La última amenaza le cortó el corazón a Eleanor como una cuchilla. Leo era todo lo que ella había. Miró al hombre frente a ella y vio un muro de poder, riqueza y amargura que jamás podría romper. Estaba acorralada. Eleanor empacó las 2 maletas para ella y su hijo entre lágrimas. Su hijo Leo estaba sentado en la cama, abrazando su osito de peluche, con el rostro cargado de tristeza. «Mamá, ¿fue por mis galletas?», preguntó con voz temblorosa. «¿Le hice enfermar a Laia?». «No, cariño. De ninguna manera». Eleanor lo abrazó, con una férrea determinación creciendo en su interior. No podía dejar que su hijo creciera creyendo que había hecho daño a alguien. Conocía su receta. Conocía a su hijo. Algo andaba mal. Tenía que descubrir la verdad. No por Julian, sino por Leo y por su propia inocencia. Empezó a repasar mentalmente cada detalle del día anterior. ¿Qué había hecho Laia justo antes del ataque de asma? La niña había corrido a la cocina y había cogido algo del estante alto, el que, según le habían dicho a Eleanor, era el espacio privado de la difunta señora Croft. Era un tarro de miel oscuro y de aspecto extraño. Laia lo había llamado la miel especial de mamá. A Eleanor se le ocurrió una idea. Mientras Julian hablaba por teléfono, se deslizó a la cocina. El tarro de miel seguía allí. Recordó que la vieja ama de llaves había dicho una vez que la difunta esposa de Julian, Caroline, había sido meticulosa con las alergias e incluso había guardado un kit de análisis de alimentos en la cocina. Eleanor lo encontró en un cajón. El corazón le latía con fuerza mientras probaba cuidadosamente una muestra de miel. Minutos después, al mirar la tira, se le paralizó el cuerpo. El giro. La tira se había vuelto roja. Positiva. No para cacahuetes ni ningún tipo de fruto seco. Era positiva para un polen raro de la planta de akenita, un potente alérgeno que podía causar espasmos respiratorios severos, la misma sustancia a la que Laia había sido diagnosticada como alérgica mortal. Las manos de Eleanor temblaban al darle la vuelta al frasco. En el fondo había una pequeña etiqueta escrita a mano con delicada letra femenina. Caroline, remedio de esperanza. El horrible secreto quedó al descubierto. La propia madre,
en un intento desesperado por encontrar una cura natural. Sin saberlo, había dejado una bomba de relojería para su hija. Con el frasco de miel y los resultados de la prueba en sus manos, el miedo de Eleanor se disipó, reemplazado por una furia justificada. No se fue. No llamó. Entró directamente al estudio de Julian, donde él estaba sentado como un rey en juicio, con el rostro frío y distante. Su presencia lo hizo levantar la vista, con un destello de irritación en los ojos. «Te equivocaste», dijo con voz firme y clara mientras colocaba el tarro de miel y la tira reactiva sobre el amplio escritorio de cristal que los separaba. «No eran las galletas de mi hijo. Era esto. La miel de tu esposa». Julian se burló, frunciendo el labio con desprecio. Una actuación desesperada. ¿Crees que me creeré una mentira tan patética para salvarte? ¿Culpar a los muertos? ¡Qué cobarde! Esto no es una mentira. Eleanor se mantuvo firme. Le acercó el tarro de miel. Esta es la verdad. No tienes que creerme. Puedes verlo tú mismo. Llama al médico del Haya ahora mismo. Pregúntale cuál es el alérgeno más peligroso para tu hija. Su historial médico debe indicar claramente que es altamente alérgica al polen de Haití, ¿no? Entonces pregúntate, ¿por qué tu esposa, una madre devota, guardaría un tarro de miel lleno de la misma sustancia que podría matar a su propia hija? Julian guardó silencio. Miró el tarro, luego la tira. La rabia en su rostro dio paso lentamente a la confusión y a un temor creciente. Polen de Haití. El nombre lo impactó como un rayo. No era solo un término médico lejano. Recordó la advertencia del médico de que incluso el más mínimo rastro podía desencadenar una reacción grave. Recordó haber visto una vez un extraño frasco de hierbas en el escritorio de Caroline, que ella había escondido rápidamente. La fortaleza de culpa que había construido comenzó a resquebrajarse. Caroline nunca lo haría, murmuró, pero su voz había perdido toda certeza. Amaba a esa chica más que a nada en este mundo. Lo sé, respondió Eleanor con más suavidad, suavizándose al ver que sus defensas se derrumbaban. Lo miró a los ojos. Yo también soy madre. Sé que el amor puede impulsarnos a hacer cosas extraordinarias, pero a veces el amor y la desesperación también pueden cegarnos. Las palabras de Eleanor fueron como una llave que abría una cámara de recuerdos que Julian había intentado cerrar con llave y olvidar. Recordó los últimos meses de Caroline. Había cambiado. Se había obsesionado con los remedios naturales y tradicionales, pasando horas en Internet buscando un milagro que pudiera liberar a su hija de sus crueles alergias. Lo había dejado todo a un lado, desestimando sus preocupaciones como si fueran inútiles. Confía en los médicos, mi amor, le había dicho. No la había escuchado. Entró tambaleándose en su habitación por primera vez en meses y abrió el armario de Caroline. El tenue aroma a lavanda aún persistía allí, clavándose en su pecho como una cuchilla invisible. Bajo una pila de suéteres, dentro de una vieja caja de madera, encontró sus diarios. Le temblaban las manos al abrirlos. Se sentó en el suelo y leyó. Página tras página sangraban de dolor, esperanza y la desesperada negación de una madre. Leyó sus palabras sobre sentirse impotente ante la medicina moderna, sobre conocer en secreto a un herbolario que había encontrado en Internet. Alguien que le prometió que esta miel especial, extraída de flores raras, podría reprogramar el sistema inmunológico de Hila si se administraba en dosis mínimas cada día. Ella lo había creído ciegamente. Había escrito, Julen nunca lo entenderá. Solo confía en los números, pero el corazón de una madre sabe que es lo mejor. Esta es nuestra esperanza. Julian se desplomó, presionando la cara contra el diario, con lágrimas calientes empapando el papel. Lloró no solo por la peligrosa ingenuidad de su esposa, sino por su propia ceguera. Había estado demasiado absorbido por el trabajo, demasiado ahogado en su dolor privado, como para notar la silenciosa batalla de su esposa contra la desesperación. Había estado allí mismo, y sin embargo, tan distantes como un océano, Julian le llevó los diarios a Eleanor,
quien estaba sentada tranquilamente en la sala con su hijo. No necesitó decir una palabra. Los ojos hundidos, enrojecidos y los hombros encorvados del otrora poderoso hombre lo decían todo. Dejó el diario sobre la mesa. «Es mi culpa», susurró con la voz entrecortada. «Todo es culpa mía. Estaba aquí, y sin embargo no vi. La dejé sola para luchar contra sus miedos. Y cuando la tragedia golpeó, convertí mi dolor en un arma y descargué toda la culpa sobre ti, una inocente». Cayó de rodillas ante Eleanor, un acto inimaginable para un hombre como él. Él alzó la mirada para encontrarse con la de ella, despojado de orgullo, despojado de arrogancia. Solo le quedaba un profundo arrepentimiento. «Lo siento, de verdad, por acusarte, por amenazarte a ti y a tu hijo. Tenías razón. Fuiste valiente. Salvaste a mi hija mientras yo casi lo destruía todo con mi ceguera». Fue una confesión, sincera y agonizante a la vez. Eleanor miró al hombre destrozado que tenía delante, y la ira que sentía se disipó, dejando solo compasión. No necesitaba grandes disculpas. Solo necesitaba que se reconociera la verdad. Por fin, el muro de hielo que los separaba se derritió, dejando atrás a dos personas que enfrentaban juntas una trágica verdad. Dos padres que habían cometido errores por amor a sus hijos. La justicia en esta historia no era un tribunal ruidoso, sino la silenciosa aceptación y sanación que le siguió. Julian tomó el acuerdo que condenaba a Eleanor y lo hizo trizas ante sus ojos. «Quédate», dijo él, con la voz aún frágil, pero llena de sinceridad. «No te lo pido como jefe. Te lo pido como padre. Laia te necesita. Confía en ti. Y yo necesito aprender a confiar de nuevo». Eleanor se quedó. El ambiente en la casa empezó a cambiar. El tenso silencio dio paso a conversaciones vacilantes y luego, poco a poco, a risas. Julian pasaba más tiempo con su hija, aprendiendo a jugar a las muñecas y leyéndole cuentos cada noche. También empezó a hablar con Leo, preguntándole por sus galletas, e incluso ayudándolos a hornear. La escena final llegó unas semanas después, en una tarde soleada. La casa ya no se sentía sofocante. Julian, Eleanor, Laia y Leo estaban juntos en la cocina. Leo le enseñaba a Laia a hacer galletas sin frutos secos, seguras y de calidad. Laia, ahora sana y alegre, reía mientras las flores le manchaban la nariz. Julian estaba cerca, observando con una sonrisa de alivio, la primera sonrisa genuina que lucía desde la muerte de su esposa. «Gracias, Eleanor», murmuró en voz baja, lo justo para que ella lo oyera. «No solo salvaste a Laia. Me enseñaste que a veces la verdad no sirve para castigar, sino para empezar de nuevo». La casa junto al mar, antaño una fortaleza de dolor e incomprensión, se había convertido en un verdadero refugio, reconstruida sobre la verdad, la compasión y la esperanza de un nuevo comienzo.